Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El mundo está en una etapa de caos. Lo que se observa por donde quiera que usted mire es realmente una situación de franca anarquía. Y como que las cosas se salen del control de los que tradicionalmente han mandado en este mundo de hoy. Dice Bob Gates, que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos durante los gobiernos de George W. Bush y de Barack Obama, o sea, en dos administraciones distintas, una republicana y otra demócrata, que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, hace 78 años, no veíamos una situación como la que tenemos ahora, con tantos conflictos abiertos. Tenemos la guerra en Ucrania, que involucra a las naciones que pertenecen a la OTAN, liderada por Estados Unidos, y a Rusia, que tiene también sus aliados. Estamos viendo ahora la guerra Israel-Hamás. Oriente Medio siempre ha sido una región convulsa, con muchos conflictos abiertos. Vemos el conflicto, la situación tensa en las relaciones entre Irán y todo el bloque occidental. La guerra en Siria, todavía eso no ha terminado. Hay muchos grupos que insisten en derrocar por la vía de las armas al gobierno de Bashar al-Assad, que hace poco fue reincorporado a la organización de la Liga Árabe. Tenemos el problema de Corea del Norte, que hace periódicamente unos ensayos militares, unas pruebas misilísticas que indiscutiblemente reflejan su intención de mejorar su capacidad bélica. Y eso ha motivado que Estados Unidos envíe submarinos nucleares a la zona, un poco para equilibrar. Y estamos viendo hoy en día la rivalidad con China, que se expresa, entre otras cosas, en esa situación en que se encuentra actualmente Taiwán, y también en las tensiones por el status quo de las aguas del mar de China meridional. En el caso del África hay una serie de conflictos desde hace tiempo y unos golpes de Estado que se han registrado en las últimas décadas. Una situación que refleja cambios importantes y que son una expresión de esa gran contradicción que actualmente traza las pautas, es lo que deriva muchas de las cosas que se producen actualmente en el mundo, esas rivalidades entre Estados Unidos y China. La tensión en el Cáucaso es creciente y como prueba de eso, las tirantes relaciones desde hace bastante tiempo entre Azerbaiyán y Armenia, y que acaba de producir la salida masiva de un enclave habitado por armenios dentro del territorio de Azerbaiyán. Sobre ese tema hemos hablado desde hace tiempo, en varias oportunidades.
El actual presidente Joe Biden, un hombre con mucha experiencia política, más de 50 años en la política, prácticamente todos los temas importantes de política exterior que ha manejado, los ha manejado de mal manera. Ha cometido muchos errores en su manejo. Y ese es un asunto que creo yo salta a la vista. Se retiró, para poner algunos ejemplos, de Afganistán después de 20 años de guerra, de 20 años de presencia en ese país de las tropas de Estados Unidos. Y la retirada fue tan caótica que recordó lo que se produjo en Vietnam luego de que Estados Unidos perdiera esa guerra. Todo el mundo eso fue un caos. Las tropas de Estados Unidos retirándose del territorio de Vietnam cuando los norvietnamitas iban tomando todo el país con las armas en las manos. No bien se había retirado Estados Unidos de Afganistán cuando se involucró este país en una guerra con Rusia en Ucrania, porque esa es la connotación que tiene, una guerra de la OTAN con Rusia en el territorio ucraniano. El cálculo original parece ser que aislar a Rusia era bueno como un paso previo para contener a China, y ha resultado todo lo contrario, porque ahora China tiene un aliado que no tenía antes, un muy buen aliado, cuya economía se complementa con la economía china, porque Rusia tiene en abundancia lo que China necesita, materias primas de todo tipo, recursos energéticos, es un gran productor de alimentos y eso es para China un factor que le asegura seguridad alimentaria, seguridad energética. Los rusos también tienen en China un mercado para sus productos de exportación muy bueno en el marco de todas estas sanciones que le han aplicado, y eso le ha servido de un gran sostén. China también tiene tecnología que Rusia necesita y que Occidente le niega. Ahora se produce una situación muy particular, y es que Estados Unidos estaba interesado en minimizar, en disminuir su involucramiento en la situación de Oriente Medio, porque fracasó en todos sus esfuerzos en esa región. Y entonces querían minimizar allí su presencia, involucrarse lo menos posible para centrarse en lo que se entendía que era lo fundamental, la contención de China, el principal reto, esa amenaza que emergió mientras Estados Unidos hacía la guerra en la región de Oriente Medio. Y entonces ahora retorna, después de haberse retirado, pongamos esto entre comillas, de haber iniciado una etapa para minimizar, como dijimos, sus esfuerzos allí, ahora tiene que retornar para darle respaldo a una causa que es muy impopular en el mundo, para apoyar a Israel, que si bien sufrió unos ataques por parte de Hamas que pueden considerarse como ataques terroristas, no bien es cierto que todo el mundo reconoce, no es menos cierto que todo el mundo reconoce que en el fondo de esa actuación hay una causa que es legítima, que no justifica la acción de Hamas
pero que explica el porqué de la actitud de algunos grupos violentos palestinos. Y entonces esa acción de Hamás pone otra vez ese tema sobre la mesa. Y aquí hay un asunto que distancia más a los países árabes de Israel. Y todo esto viene a complicar también la política occidental. El presidente Biden abandonó la política de Donald Trump, que promovió los denominados acuerdos de Abraham. Esa era la línea diseñada por el gobierno de Donald Trump. Y desde luego que normalizar las relaciones entre los países árabes pasaba por acercar a Arabia Saudita a Israel, porque Arabia Saudita tiene un gran liderazgo regional. Es el líder de la Confederación de Países del Golfo, que son casi todos monarquías, países petroleros. Arabia Saudita, con la intermediación del gobierno de Trump, dio su visto bueno a la normalización que se consideró un primer paso de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, a eso se le denominó Acuerdo de Abraham, y luego a esos acuerdos se sumó Marruecos y se sumó también Sudán. Un primer paso para normalizar esas relaciones y por esa vía entonces aislar a Irán, convertido en una potencia regional. Ese era el objetivo. Biden se apartó de esa línea y prometió, en lugar de trabajar para mejorar las relaciones con Arabia Saudita e impulsar esos acuerdos, Joe Biden decidió convertir al reino saudí en un paria por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que en el momento de su muerte, en un consulado en Estambul, se desempeñaba como periodista del Washington Post. Joe Biden tuvo que dar marcha atrás en una actitud que muchos entendieron que era una actitud vergonzosa. Abandonaba su posición y en vez de un paria, pues tuvo que ir a rogarle apoyo al reino saudí. Una pausa, en breve retorno. Las relaciones de Joe Biden con Benjamín Netanyahu nunca han sido buenas. Nunca han sido buenas, porque recuerden ustedes que Benjamín Netanyahu, en la competencia, en las rivalidades entre demócratas y republicanos, él optó por apoyar a los republicanos. Cuando Donald Trump compitió en las elecciones que ganó frente a Hillary Clinton, a quien apoyó Netanyahu fue a Donald Trump. Pero ya había sido un duro crítico de la administración de Barack Obama, porque la administración de Barack Obama había pretendido darle cierta continuidad, y en eso fue muy tímido, a la política iniciada por Bill Clinton, que apoyó los esfuerzos de los noruegos por lograr un entendimiento entre árabes y judíos con miras a la creación de un Estado palestino. A Netanyahu eso no le gustó, y cuando él llegó al poder, su meta fue ponerle fin a eso que se había logrado con la participación de Isaac Rabin y de el señor líder palestino Yasser Arafat. En Estados Unidos, George Bush coincidió en el poder con Netanyahu también como primer ministro en Israel, y entre los dos hicieron retroceder todos esos avances que se habían conseguido. Bueno, pues Joe Biden, en cierta medida,
en cierta medida, ha tenido un discurso favorable a la creación de un Estado palestino, al menos teóricamente. Pero eso pasó a un segundo plano, la verdad, porque las prioridades de Estados Unidos pasaron a ser otras. Y ahí está un conflicto abierto, que es la guerra en Ucrania. Pero de todos modos, la administración Biden le hacía, que nunca ha olvidado la posición de Netanyahu, siempre mantuvo una actitud crítica, sobre todo frente a los esfuerzos de Netanyahu por producir una reforma del poder judicial en el país, para quitarle competencia a la Suprema Corte de Justicia, evadir él mismo la justicia, porque lo que se ha pretendido es que el Parlamento tenga más poder para designar los jueces, y como la actual administración de Netanyahu, la coalición que gobierna, tiene mayoría en el Parlamento, podrían designar los jueces, controlar la justicia, y Netanyahu podría entonces quitarse de encima el proceso penal que tiene abierto. Porque además de eso, el Parlamento, mediante esa reforma, tendría competencia para modificar decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y eso se ha calificado como un intento de golpe institucional, que en cierta medida lo es. Y eso un poco alejó la administración de Netanyahu de la administración Biden. Pero Biden ha tenido en este contexto que tragarse todo eso. Y ha lucido incoherente. Con Arabia Saudita, ha lucido incoherente con Israel, ha lucido incoherente con Erdogan, porque Erdogan nunca fue un hombre de la simpatía de los gobiernos demócratas. Recuerden ustedes que hubo un intento de golpe de Estado y Estados Unidos, la administración Obama, estuvo detrás de eso. Y también ha tenido que rectificar su posición con respecto a India. No se puede olvidar que Biden convocó una cumbre por la democracia y no le cursó invitaciones a los gobiernos que él entendía que eran gobiernos autocráticos. Y eso lo separó un poco de países que eran importantes en la etapa que está viviendo actualmente el mundo. Entre ellos India, entre ellos el gobierno de Egipto, el gobierno de Turquía, de Erdogan, el gobierno de India, de Narendra Modi. Y todo eso ha habido que rectificarlo en la realidad que estamos viviendo hoy en el mundo. Entonces, yo digo que hasta internamente la política de Estados Unidos, el discurso referido a la amenaza a la democracia, ese discurso ha sido poco exitoso hasta internamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que a Donald Trump lo definieron como una amenaza, como un hombre autocrático, un hombre con madera de dictador, que era una amenaza para la democracia. Y resulta que ese hombre, definido de esta manera, es hoy el favorito para ganar las próximas elecciones, a pesar de que tiene 4 procesos abiertos y más de 90 acusaciones. Donald Trump. Y entonces ahí también hay otro fracaso evidente, porque recuerden que Joe Biden planteó durante la campaña electoral como una de sus metas fundamentales la reconciliación de los estadounidenses, en el sentido de que
Si algo estaba demandando el contexto mundial, era precisamente de la unidad de los estadounidenses. Pero esa división no ha hecho otra cosa que profundizarse. Los intentos, y este es otro grave error, los intentos por de alguna forma arrodillar a Rusia con la aplicación de sanciones económicas no han dado resultado. Lo que significa que ahí hubo un mal cálculo. Eso no ha funcionado. Hoy la economía rusa está creciendo y tiene un desempeño mejor que el desempeño de los países sancionadores. Busquen, échenle un vistazo a la realidad que hoy vive Europa después de haberse desconectado de Rusia, del petróleo y del gas de Rusia. Tiene problemas de competitividad y está en un periodo de recesión. El intento por boicotear, por impedir que el petróleo ruso tenga acceso al mercado, ha obligado a Occidente a reconsiderar, a flexibilizar sus sanciones a Irán. Y resulta que Irán es un aliado de Rusia. Si quieren debilitar a Rusia, y para debilitar a Rusia tienen que flexibilizar la posición con respecto a Irán, que es un aliado de Rusia y que según el propio Occidente le ha estado vendiendo armas a Rusia, sobre todo drones. Entonces ahí como que hay una contradicción. Y también han tenido que flexibilizar sus sanciones a Venezuela, otro adversario, en este caso en la región latinoamericana. Entonces aquí estamos en presencia de muchas incoherencias. Están teniendo fracasos en Ucrania. También significa que hubo un mal cálculo con respecto a las posibilidades de arrodillar militarmente a Rusia. La ofensiva iniciada hace unos meses, casi 5 meses, por Ucrania, no ha dado los resultados esperados. Ahí hay un gran fracaso, a pesar de toda la ayuda recibida por Ucrania. No se ha podido avanzar. Y entonces, estos fracasos han traído como consecuencia una flexibilización de la política de contención de China. ¿Por qué? Porque sería un absurdo usted pretender entrar en una etapa, en eso que se intentó hace un tiempo, de acorralar a China aplicándole sanciones, presionando por el asunto de Taiwán. Ha habido todo eso, ese discurso que se armó acusando a Xi Jinping de ser un dictador, vendiéndole armas a Taiwán. Eso ha habido que flexibilizarlo por la situación difícil que tenemos actualmente en Ucrania. Y entonces ahí vemos cómo las cosas se complican. Entonces eso quiere decir que la política hacia Rusia no ha sido beneficiosa para la política de contención de China. Ahí también hubo un mal cálculo. Pero la propia política de contención de China está fracasando en muchos aspectos, porque no es la flexibilización, no quiere decir que las rivalidades han desaparecido, porque recuerden ustedes, hay sanciones que se le han aplicado a China, incluyendo prohibiciones de acceso a tecnología importante, sobre todo los microchips. Y ahora resulta que China anuncia una modernísima
computadora cuántica. ¿Qué significa eso? Que China tiene microchips, microprocesadores cuánticos, que son los más avanzados que hay. En consecuencia, quiere decir que la política aplicada a China para evitar que desarrolle, que tenga ese acceso a microchips de última generación, también eso ha fracasado. Permítame otra pausa, en breve retorno. Durante un tiempo, nosotros ayudamos a una amiga a producir un programa de televisión, un buen programa de televisión, por el que desfilaron los líderes políticos más importantes en el mundo, en los momentos en que ese programa se inició. Jefe de Estado, jefe de gobierno, de Europa, América Latina, algunos incluso del África, Oriente Medio. Un gran programa de televisión. Yo recuerdo que en esos afanes me tocó buscar en el hotel donde se hospedaba aquí en Santo Domingo el secretario general de la Internacional Socialista en aquellos tiempos, el señor Luis Ayala, para llevarlo al canal en donde se le iba a hacer una entrevista para ese programa. En el camino yo sabía que él acababa de retornar de Oriente Medio, vino de Oriente Medio directamente a la República Dominicana a participar en una reunión importante de la Internacional Socialista. Y entonces aprovechamos el trayecto para cuestionarlo sobre la situación de Oriente Medio y su experiencia en unas negociaciones en las que él intervino para acercar posiciones entre partidos israelíes y partidos palestinos, movimientos sociales palestinos, dirigentes políticos, sectores importantes de las dos naciones, en el marco de ese acercamiento que se estaba impulsando entonces. Y cuando le pregunté sobre eso, se puso la mano en la cabeza, miró para arriba y me dijo: estoy todavía un poco mareado, porque hemos estado ahí casi 2 semanas discutiendo durante más de 12 horas al día con distintos sectores judíos, palestinos, con miras a acercar posiciones y producir una declaración en respaldo al proceso de paz, a las conversaciones que tenían lugar entonces entre las dos naciones. Al final se consiguió una declaración, consensuar una declaración que, si bien no representaba el avance que ellos esperaban, era de alguna forma un pequeño logro. Sin embargo, al final, en la rueda de prensa que se convocó para anunciar la declaración y darle lectura, alguien hizo una pregunta y la respuesta a esa pregunta provocó que todo se fuera abajo. El esfuerzo que se hizo durante 2 semanas, simple y llanamente, terminó ahí con una pregunta. Todo esto para subrayar lo difícil que es este problema, este diferendo entre árabes y judíos. Ahí se ha acumulado mucho odio durante décadas. Por eso cuando se anunció formalmente la visita de Joe Biden a la zona, en medio de una guerra entre Hamas y los israelíes, yo dije: pero ¿y qué piensa conseguir el presidente Biden con una visita de ese tipo? Yo entiendo perfectamente que la situación interna de Estados Unidos se prestaba para un intento de conciliar algunas posiciones entre árabes
entre los países árabes e Israel. Quizás morigerar un poco la reacción judía frente al ataque palestino y salvar las conversaciones que se venían produciendo entre árabes y judíos, evitando que una reacción brutal de Israel lo eche todo por el suelo. Eso tenía sentido y a nivel interno de Estados Unidos las condiciones eran buenas, porque si alguna coincidencia tienen en Estados Unidos demócratas y republicanos es precisamente sobre este tema. Aunque internamente dentro del Partido Demócrata hay algunas contradicciones, porque hay una ala progresista, esta que está representada sobre todo por Bernie Sanders, que entiende que hay que impulsar la idea de la creación de un Estado palestino. Pero de todos modos, ¿qué es lo que quería resaltar? Biden se arriesgó. Y yo calculé que se estaba realmente exponiendo demasiado y que eso casi con toda seguridad iba a terminar en un fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque Benjamín Netanyahu no podía aparecer haciendo concesiones en un momento en el que internamente lo que le están reclamando es que responda con dureza, sobre todo la gente de su propia coalición. Hasta para salvar el pellejo político y también para evitar la cárcel, en el caso del propio Netanyahu, una respuesta virulenta era lo que aparecía como algo más atractivo. Y en el caso de los países árabes, ¿cómo usted cree que una nación árabe podía aparecer reunido con Joe Biden después que los israelíes decidieron atacar yo digo los israelíes porque nadie se cree que no fueron los israelíes los que atacaron un hospital donde murieron decenas de personas? Y aunque no fuera Israel, hasta que no hubiera una investigación creíble, no es verdad que los países árabes iban a aparecer como apañando prácticamente una respuesta de este tipo. Que por cierto apareció el señor Biden, que no se pudo reunir con los árabes, todo quedó en una foto con Netanyahu, lo que lo hizo aparecer como un gobernante que le estaba dando sustento a una política de exterminio de los palestinos. Todo quedó ahí, los países árabes rechazaron reunirse, estaba programada una reunión de Egipto, de la Autoridad Nacional Palestina y del rey de Jordania para discutir el tema y, bueno, pues buscar la manera de dejar abierta la posibilidad de mantener unas conversaciones y una actitud positiva de cara al futuro y con miras a un entendimiento con el gobierno de Israel. Todo eso se fue abajo. Todo eso se fue abajo. Y el señor Biden, bueno, pues posteriormente pronunció un discurso que se ha entendido como un discurso guerrerista. Porque en medio de unos anuncios que hacía Israel de que se estaba preparando una incursión por tierra, en el momento en que la propia ONU estaba denunciando crímenes de guerra, porque ese hospital en el que murió una gran cantidad de personas no fue el único atacado, hay otros 18 centros de salud. Se produjeron un montón ha habido más de 1 millón de refugiados, gente que ha tenido que salir huyendo. Ha habido castigo colectivo, bombardeos indiscriminados,
a objetivos civiles. Y todo eso ha recibido una gran condena internacional. Entonces el señor Biden dice, si no se castiga a Hamás, entonces es el caos. A Hamás y a Putin. A Hamás y a Putin. Entonces, eso se consideró, se entendió como una posición realmente guerrerista. Y después entonces de aconsejar a Israel no cometer el mismo error que Estados Unidos luego del 11 de septiembre, pronunció ese discurso en Washington en donde se justificaba la reacción virulenta de Israel. Y todo esto ha provocado un distanciamiento con los países árabes que era precisamente lo que Occidente quería evitar. Fíjense en esa cumbre que se llevó a cabo en el Cairo. No se pudo ni siquiera aprobar una resolución, porque los países árabes estaban pidiendo, primero, cese al fuego, ayuda humanitaria y comenzar los trabajos para la creación de un Estado palestino. Esas fueron las tres exigencias. Y no se pudo aprobar una resolución. Los países de Europa, los países occidentales, que fueron los que impulsaron esta cumbre del Cairo, su objetivo era, sobre todo, crear las condiciones favorables a Israel para que pueda manejar el tema Hamás, el tema Gaza. Y se encontraron con esas tres exigencias. Quiere decir que a partir de ahora el tema de la creación de un Estado palestino estará, como nosotros habíamos pronosticado, estará en la agenda de estas naciones. Algo que se había relegado a un segundo plano. Algo pese a lo cual estaban las conversaciones marchando entre árabes y judíos. Ahora eso se ha tornado realmente muy, pero muy difícil. Permítame la otra pausa, en breve retorno. Joe Biden, que se arriesgó a visitar Oriente Medio en medio de una guerra para sacar capital político de esa situación. Imagínense que él hubiera logrado un poco morigerar la posición, la reacción de Israel y mantener abiertas las puertas al diálogo entre árabes y judíos. Eso hubiese sido todo un éxito para Joe Biden, pero él no calculó que esa era una misión prácticamente imposible. ¿Y cómo ha terminado la cosa? Bueno, que en vez de Benjamín Netanyahu flexibilizar su posición, quien la endureció fue el señor Biden. En otras palabras, los israelíes le impusieron su línea a Estados Unidos y al presidente Biden. En la práctica, ese ha sido el resultado. Muchos se preguntan por qué Hamás atacó a Israel sabiendo cuáles serían las consecuencias. Sí, yo creo que sabía Hamás cuáles serían las consecuencias, porque Israel es muy predecible. Israel es muy predecible. Lo más manipulable que hay en el mundo es el odio. Es el odio. Eso traiciona a cualquier persona y lo impulsa a actuar, lo empuja a actuar en contra de sus propios intereses. Porque cuando usted produce una reacción para nada razonable, motivada por el encono, aunque usted tenga razón, aunque pudiera tener razón en cierta medida, pues sencillamente esa razón se pierde. Es verdad que los judíos fueron atacados por los palestinos, pero su reacción tiene
que parecer una reacción razonable. Usted no puede castigar a personas inocentes respondiendo a un acto terrorista. Y los israelíes cayeron en la trampa de Hamás. Pero hay que preguntarse entonces si fue realmente Hamás el que tendió la trampa. Porque hoy en día, lo he dicho en varias ocasiones, hay quienes luchan con manos ajenas. Es el caso, por ejemplo, de lo que ha hecho Occidente con los ucranianos. Es lo que se ha hecho con los yihadistas que armaron para combatir al gobierno de Assad en Siria, que resultaron ser militantes del Estado Islámico camuflado, y es lo que ha resultado en otros casos. Y bueno, los palestinos probablemente están siendo movidos por un hilo imperceptible. Y eso había que tomarlo en consideración. Hamás hoy es más poderoso porque sus aliados son más poderosos y porque el cuadro regional y mundial también le es más favorable. En la región, este es un dato que no se puede perder de vista, Israel es atacado desde Gaza, donde tienen su predominio los violentos de Hamás, desde el Líbano, donde tiene presencia Hezbollah, que es una creación de Irán, desde Yemen, donde tienen mucho poder los hutíes, que son aliados de Irán, desde Siria, donde operan grupos yihadistas inspirados por Irán. Entonces, es una situación que no es para nada cómoda. Si bien Israel tiene un Estado muy, pero muy poderoso, pero también ahí están algunos países árabes, está Irán, usted tiene Irak, que hoy es un aliado de Irán, que no lo era cuando Saddam Hussein, porque recuerden que Saddam Hussein entró en guerra con Irán, pero gracias a la intervención de Estados Unidos ahí, hoy Irán es un aliado de los ayatolás de Irán. Esa es una realidad que está ahí. Esa es una realidad que está ahí. Y bueno, échele un vistazo a los demás países y las posiciones que mantienen con respecto a este conflicto que está hoy en curso. Yo creo que Occidente cayó en la trampa que le tendieron con la ayuda de Hamás y corren el riesgo de quedarse empantanados allí, como lo están en Ucrania. Siempre se dijo, Rusia se quedó empantanado en Ucrania. Y yo dije, también lo mismo es aplicable a Occidente. Porque Occidente, su problema principal no es Rusia, es China. Y parece que calculó que era fácil aislar a Rusia. Y ha resultado, bueno, pues todo lo contrario. Y ahora, este otro conflicto va a consumir mucha energía, va a consumir mucho dinero y es otro dolor de cabeza para Occidente, que se le hace cada vez más difícil manejar la situación mundial. Más difícil y más costoso, porque el gobierno de Biden ha tenido que pedir un dinero, ha tenido que pedir nada más y nada menos que otros 100.000 millones de dólares en adición a todos los miles de millones que ya se han gastado
en la guerra de Ucrania, para apoyar a la propia Ucrania, para apoyar a Israel y también para fortalecer la frontera sur y evitar el ingreso de migrantes irregulares, que es un caramelito que le están dando a los republicanos que han exigido eso para flexibilizar su posición con respecto a la cuestión del presupuesto y la asignación de recursos. Pero así es como están planteadas las cosas. El propio Estados Unidos reconoce la situación de caos que está viviendo el mundo, los peligros que hay hoy en día a nivel mundial, cuando emite una inusual alerta de precaución mundial. Eso fue en días pasados, una alerta de precaución mundial. ¿Qué significa eso? Significa que ellos tienen ciertas aprensiones en lo que tiene que ver con sus movimientos en el planeta, porque hay unos peligros ahí en cualquier sitio. Eso es lo que ellos están diciendo. Estados Unidos reconoce que tiene que moverse con cuidado en el mundo porque hay amenazas por doquier. Y mucha gente cree que el caos lo provoca Occidente. Y mientras la gente ve esa situación mundial de caos, de anarquía, en el lejano oriente, en la República Popular China, en medio de todo eso, Xi Jinping celebra el 10º aniversario de su proyecto La Franja y la Ruta, la denominada Ruta de la Seda. Un gran proyecto de inversión en todo el mundo para conectar a China con el planeta entero y construir obras de infraestructura diversas en un proceso virtuoso que ayuda a China y también ayuda a los receptores de esas inversiones. Y entonces Xi Jinping se da el lujo de presentar eso como un modelo de colaboración a nivel mundial que acerca a los distintos pueblos, promoviendo el progreso, promoviendo la inversión, promoviendo los intercambios, en un discurso que es totalmente diferente al discurso belicista, al discurso basado en las sanciones, en la exclusión. Y eso pues lógicamente es funcional a la causa que representa China y que está promoviendo un mundo multipolar. Y entonces en esas celebraciones recibe por todo lo alto a su amigo Vladimir Putin. Eso lo vimos nosotros ahora recientemente. Occidente está claramente perdiendo la batalla de la opinión pública y esa es una cuestión fundamental. Es una cuestión fundamental porque está alejando a Occidente del sur global. Y ese es uno de los factores que explican por qué las sanciones a Rusia están fracasando. Y eso es lo que explica por qué hay tantos aspirantes a formar parte del grupo BRICS que lidera China y que lidera también Rusia. Y esas son noticias muy negativas para Estados Unidos. Yo creo que si usted conjuga todo esto y ve también la situación interna que tiene actualmente Estados Unidos, en donde no solamente no tiene presidente la Cámara de Representantes, no solo tiene Estados Unidos un expresidente que es el más popular para ganar las próximas elecciones con unos procesos abiertos ahí, sino que el propio sistema político estadounidense está en riesgo de colapso. Y eso en el marco de esta competencia por la supremacía mundial
es muy, pero muy pernicioso para Estados Unidos. Los temas internacionales antes unían a los estadounidenses. Hoy ocurre que hay muchos temas que separan a sectores influyentes de la sociedad norteamericana. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.